Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Una chica de 22 años vuelve a poner en jaque a los más poderosos del mundo. ¿Y saben por qué? Porque la conciencia sobre lo que implica un genocidio es muy poderosa, porque ella sabe que el mismo sistema que destruye el ambiente es el que la emprende con este genocidio, y porque los poderosos se debilitan ante la firmeza de su oponente y no son infalibles. Entonces ha formado parte de una ola imparable de solidaridad por el genocidio en Gaza, encabezando una flotilla de más de 400 embarcaciones que intentaron frenar el bloqueo a esa población palestina y llamar la atención al mundo entero sobre eso. Entonces hubo manifestaciones en paralelo notables. Las hemos visto durante estas 2 semanas en el Zócalo, México, en Madrid y Barcelona, España, en Roma, en Génova, en innumerables pueblos de Italia, en muchas ciudades y pueblos del mundo. Y además Greta, lo vamos a ver más adelante, dijo, y dijo fuerte, dijo alto, dijo claro, dijo con contundencia, dijo con mucha convicción en las narices de los líderes mundiales, pero también lo que ha dicho, y veremos dentro de un rato, lo dice en las narices de hombres, mujeres, niños, adolescentes del mundo entero. Es decir, es un tiempo donde nadie puede decir que no se ha enterado de lo que está pasando y de lo que ha dicho Greta. Quiero decir, del cambio climático, del genocidio en Gaza, ni de la voz en alto que viene a despabilarnos y poner en palabras un relato colectivo que necesitamos darnos, abonar y, por supuesto, amplificar. Juliana Orihuela, que es una activista en defensa del mar argentino contra las petroleras, forma parte, diría yo, de la comunidad de Sábado Verde, siempre tan atenta, sugiriendo temáticas, acompañándonos. Vive en Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Es en esencia también una gran divulgadora y tendedora de puentes, ¿no? Divulga la necesidad de encontrar modos más saludables de vida, ¿no? En todo su derrotero, hace muchos años que trabaja por eso, conoció a Greta, admira a Greta como millones de personas la admiramos en el mundo. Así que nos va a acompañar hoy en la crónica colaborativa desde su Necochea floreciente. Seguro está con algún ciruelo o algún otro frutal que ya florece en esta época. ¿Cómo te va, Juliana? Hola Sergio, buen día, espero que prontito te sientas mejor y hola a toda la gente. Es muy raro estar de ser audiencia un sábado a estar haciendo la crónica con vos al sábado siguiente. Pero es muy, muy bonito poder conectarnos. Yo te escucho muy bien y voy a estar bien. Estoy tomando un mate con yuyitos que me va a rehabilitar. Yo confío en eso. Pero mientras tanto, qué bueno es saber de Greta, y yo te convido a que juntos podamos poner en común de dónde viene Greta. Es decir, de esa nenita prácticamente que era a los 16 años cuando se paró, cuando se sentaba en un portal no queriendo ir a la escuela para denunciar lo del cambio climático, y a ver si podemos hacer esto que yo te insinuaba en el arranque, ¿no? Que una cosa tiene que ver, una relación directa con la otra, porque algunos dicen, ay, Greta Thunberg no era la del cambio climático, ¿y ahora qué tiene que ver con lo de Gaza? Me parece que lo que, digamos, Greta fue experimentando un gran cambio a nivel personal y recordemos que, como les decías en la introducción, ella empezó haciendo esto muy jovencita, creo que sin tener conciencia ni dimensionar jamás lo que ella era capaz de generar. Cuando ella empezó a sentarse, ella
recibió educación sobre el cambio climático a lo largo de su infancia, pero más o menos a partir de los 11 Mm. años, esa información que ella recibió le empezó a generar grandes problemas en su desarrollo y empezó a profundizar en su condición de persona con Asperger y empezó a tener, decidió que no quería comer, empezó a deprimirse muchísimo y bueno, sus padres fueron acompañándola en todo ese camino. A los 15 años, el cambio se produjo en ella y decidió que en vez de simplemente morir, dejarse morir porque no íbamos a poder evitar la tragedia en la que estábamos, decidió pasar del otro lado y hacer algo que le iba a costar mucho esfuerzo y era pasar a la acción. Entonces empezó a sentarse todos los viernes en la puerta del Parlamento, ese año era un año electoral, hasta que las autoridades de su país, de Suecia y particularmente la ciudad donde ella vive, en Estocolmo, empezaron a tomar acción climática. Y ella empezó sola ahí un viernes y de viernes en viernes se fue generando una cruzada increíble a nivel mundial, que es los movimientos de Viernes por el Futuro, que fueron acompañados junto con Rebelión o Extensión y todos esos movimientos climáticos que surgieron a partir de 2019. Y una vez que empezás a entender cuál es el problema en cuanto a la producción, al sistema capitalista, cómo producimos todo lo que usamos y cómo nos alimentamos y tal, los vínculos del poder se ven muy claramente. Esta no es la primer cruzada humanitaria que Greta hace, esta es la más llamativa, pero Greta lleva varios años ya trabajando por campañas para liberar al Congo, ha viajado a Georgia, ha estado en Pakistán, sus primeras luchas territoriales tenían que ver con la defensa del pueblo Sami, el pueblo originario que ellos tienen ahí en, en Estocolmo, en Suecia. Greta ha viajado a Afganistán, ha acompañado ya a las personas en Ucrania cuando fueron invadidas por Rusia y desde siempre ha estado acompañando, por ejemplo, las luchas de los pueblos indígenas del Ecuador y la Amazonía contra las petroleras. Así que estar del lado del oprimido es algo que Greta ha hecho ya en varias ocasiones. Ahora, Esta es la más llamativa. sí, esta es la más llamativa. Qué bueno este reconto que haces, porque a mí otra vez me vuelve a esta idea, Juliana, de decir, ¿qué es esta chica? Porque vamos a decir otra vez, recién tiene 22 años, escuchen todo lo que ha hecho. Es una estrella que cayó del cielo, una enviada. ¿Cuál es la respuesta que te das vos? Porque claro, no hay, yo no sé si en la historia hay una nena de 22 años que ha generado tanta visibilización, porque además es eso, ¿viste? Uno puede luchar, pero la visibilización y la claridad con que expresa sus ideas frente al mundo entero y frente a los líderes de Greta, la penetración que ha tenido en esos círculos de poder es inédita. Sí, Greta es muy coherente con lo que ella dice y eso me parece que vale por mil. Siempre nos reímos cuando hacemos análisis políticos y repasamos, por ejemplo, el archivo histórico de las personas. Mis amigos mismos se burlan a veces conmigo cuando, no sé, voy a decir algo que por ahí no tiene que ver con la crónica, pero cuando yo me quejo de algo a nivel político, me dicen, pero sí, cállate, si alguna vez votaste a Lilita Carrió, por decirte, ¿no? Como que nosotros no podemos decir, pobre Lilita, nada que ver con nada, pero bueno, como que es difícil resistir el archivo, ¿no es cierto? Nosotras Está vamos bueno el cambiando ejemplo. tanto que no siempre podemos, no sé si la votaría hoy, digamos, ¿no? Pero bueno, en su momento, cuando 20 años atrás, sin embargo, si repasas los discursos de Greta, todo lo que ella dice desde que empezó a ser pública al día de hoy se compara y se solapa sobre sus acciones y sobre su forma de vida. Greta generó que su propia familia, su madre tuvo que renunciar a su carrera, su padre también, porque ella insistió en que cómo podía ser que esos padres o su familia misma decían apoyarla y seguían, por ejemplo, tomando aviones. Su madre era cantante de ópera y viajaba de acá para allá en 1000 aviones, dando conciertos, y Greta presiona siempre sobre la cantidad de dióxido de carbono que genera la industria de la aviación y se ha prometido nunca más tomarse un avión. Ha tenido que hacerlo en estas últimas deportaciones desde Mm. Israel, la pobre, pero Greta ya cruzó el Atlántico en una locura increíble en el año 2019. Ella fue invitada a participar de la COP.
Ella vive en Estocolmo, todos estos viajes que yo te he mencionado los ha hecho en días y días de viajes en tren, pero Mm, esta cruzada de pasarse el Atlántico en un barquito, ella lo hizo en 2019 cuando la conferencia mundial contra el cambio climático, la conferencia de las partes, que esa era la 26 y ahora ya vamos por la 30, la conferencia se iba a hacer en Madrid. Entonces, la conferencia se iban a hacer en Estados Unidos y ella venía desde Europa a América para participar de la conferencia. Una vez que llega a América, había gran revolución en Chile, que era donde iba a ser, y tiene que volver a Europa en menos de 3 semanas. O sea que vos imagínate que esta nena se cruzó el Atlántico en unos barquitos a vela, que no en un yate súper de lujo, ¿sí? Sino en unos barquitos a vela que te hacen la vida un infierno porque son muy ligeros, rebotan en las olas. Ella tuvo que cruzar el Atlántico en momentos en que no eran primavera o verano, sino que eran mm. las condiciones climáticas horrorosas, y ella lo hizo igual. Hay un documental que no está fácil de encontrar ahora, no sé si lo han bajado por cuestiones políticas, que se llama Yo soy Greta, I am Greta, Ujú. en el cual un documentalista se vio interesado por las temáticas del cambio climático y la empezó a seguir desde el día 1, la siguió durante un año desde que ella empezó a hacer las protestas. En el medio de ese año que él se había propuesto filmarla y ella había aceptado y su familia también, Greta le dice, mira, decidí que voy a viajar a la conferencia de las partes y lo voy a hacer en un barquito. Y él le dice, Mm. yo me quiero matar, no quiero subirme a un barquito con vos, ¿entendés? Y ella le dice, Sí. bueno, si vos querés filmarme, esto es lo que tenés que hacer, venir a vomitar conmigo y a hacer caca 15 días en un balde y vomitar todo, o sea, la forma en la que Greta ha expuesto su propio Mm. cuerpo y su propia vida para defender sus ideas, la vuelve de una solidez y de una... es impecable, ¿entendés? Es impecable. La media hora que yo tuve para charlar con ella, yo llegué a su plaza pública donde ella se manifiesta todos los viernes. Ella tenía en ese momento un año menos, ella sabía perfectamente quién era Javier Milei, que estábamos siendo criminalizadas por hacer nuestras protestas, sabe todo de la política internacional, es una gran estudiosa, pero además, igual de todo esto, quiero destacar que es una persona maravillosa para estar con ella, porque no solo es súper respetuosa, sino que además en cuanto encuentra el momento para divertirse, para hacer un chiste, para contar una tontería, para relajarse y bailar, para recibir amor y abrazarse, también eso es parte de su lucha. Greta es ella, pero es un montón de gente acompañándola permanentemente, una construcción amorosa de personas en las que ella sabe que puede contar y que están siempre detrás de ella, Mm. siempre acompañándola, y eso es maravilloso. Qué bueno que puedas, bueno, hermosa toda tu crónica, tan completa, pero además este final, qué bueno, qué oportuno aparece frente a las renovadas críticas de Donald Trump, que dice que es una chica renegada, caracúlica, le ha dicho de todo, la ha insultado de todos los modos posibles, pero básicamente ha querido dar esa imagen de una niña resentida y es todo lo contrario, porque alguien resentido no podría haber nunca hecho tanto por el mundo. Yo quiero traducir ahora un fragmentito del discurso de Greta tras su deportación de Israel. Ujú. Dice, hay un genocidio ocurriendo frente a nuestros propios ojos, un genocidio transmitido en vivo en todos nuestros teléfonos. La global flotilla que encabezo fue el mayor intento jamás hecho de romper el asedio ilegal e inhumano de Israel por mar, y es una historia de solidaridad internacional de personas que actúan cuando los gobiernos fallan. El gobierno de Trump ha mantenido una postura grotesca apoyando el genocidio palestino. ¿A cambio de qué? Este genocidio y otros genocidios están siendo habilitados y alimentados por nuestros propios gobiernos, nuestras instituciones, nuestros medios y nuestras empresas. No somos héroes. Lo que hacemos es escuchar
y responder a los llamados de la gente de todo el mundo a actuar y poner fin a nuestra complicidad, a usar nuestros privilegios y nuestras plataformas para tomar una postura contra algo que es injustificable. La verdad que otra vez, impecable y contundente, ¿no? Esta es la tercera vez que Greta intenta llegar a Israel, a Gaza, perdón, y es interceptada por Israel. La primera vez prendieron fuego el barco, el Conscience Ship. En ese momento era solo ese barco y prácticamente nadie se enteró. Eso sucedió en mayo. Esto sucedió en Malta. En junio se subieron a otra flotilla que se llamaba la Freedom Flotilla, la flotilla de la libertad. El barco que interceptaron era el Madlin y ahí Israel la tuvo presa un par de días y la volvió a soltar. Esta es la tercera vez que la detienen con la flotilla Sumud, en su barco se llamaba el Alma. Ahí en este momento están siendo interceptadas otros barquitos porque las flotillas van a seguir sucediendo. Llevan 35 intentos de llegar a Gaza por el mar, solo que, claro, Greta genera tanta atención y tanto impacto que tal vez algunas personas piensan que esta es la primera vez que se hace algo así, solo que esta es la primera vez que esto recibe tanta Sí, atención. claro. Y además Pero la generosidad y la empatía es, yo pocas veces vista, ¿no? Porque también cuando ella llega de vuelta, que como sabemos fueron maltratados por el ejército de Israel, en su discurso dice, podría hablar mucho tiempo sobre los abusos que hemos sufrido en prisión. Créanme, pero esa no es la cuestión. Lo que pasa ahora mismo es que Israel sigue intensificando el genocidio y la destrucción masiva al pueblo palestino. Creo que todos podemos advertir que Greta sigue poniendo el foco donde hay que ponerlo, aun cuando ella podía haber hablado de lo que le pasó a ella, fue la más maltratada, porque claramente era la lideresa de las protestas, pero no, lo que hizo es hablar del pueblo palestino. Eso también es muy notable, ¿no? Es una de creo las que fue declaraciones más potentes prácticamente del año esta. Creo que fue prácticamente la única persona que cuando se bajó del barco, lo primero que hizo no fue decir lo que les hicieron. Sí, Em, la mayoría, pero bueno, por eso ella puede llevar adelante lo que está llevando. Las personas que se subieron a las flotillas tuvieron al menos 3 días de capacitación en Barcelona o una semana de capacitación en no violencia, en aprender a no responder frente a la violencia, a no reaccionar frente al maltrato y a la opresión, porque hace unos años 10 integrantes de una flotilla fueron asesinados antes digamos, corrieron esa suerte simplemente porque alguien no supo no escalar en la violencia. Ella sabe a lo que se están enfrentando y era muy importante que las personas que subieran a los barcos tuvieran real dimensión. Tal vez no la tenés hasta que no estás ahí, ¿no? De a lo que te vas a sí. enfrentar. Pero lo más importante para mí también es que ella siempre se ampaña y se defiende en no reaccionar frente a la violencia. Y eso Mm, es algo tan importante que tenemos que aprender mm. porque la injusticia y lo que vemos sucediendo, las imágenes, la disparidad en el relato, no sé, alguna vez que nosotros hablamos también en otro momento se estaban proyectando sobre el obelisco las imágenes de niñitos secuestrados por Hamas, pero nunca se proyectaban las imágenes de los niñitos muertos en Palestina. Entonces, em, lo difícil de mantenerse centrado en el discurso, lo difícil de mantenerse en foco, es lo más Mm. admirable de Greta. Ella Sí. no tiene dudas de lo que está diciendo. Claro, nada más ni nada menos que romper ese relato hegemónico que ejemplificás muy bien con la proyección en el obelisco. En el minuto Mm. final, Juliana, ¿por qué crees que no le dieron el Nobel de la Paz a esta fenomenal Greta Thunberg?
¿Por qué crees que sigue la guerra en el mundo? Es imposible que le den el Nobel de la Paz a alguien como Greta. ¿Viste a quién se lo dieron? No voy a decir nada. Hoy mismo en página 12 pueden encontrar una nota donde mencionan a Greta Thunberg como el anticristo. Búsquenlo. Lo que va a pasar ahora es una campaña de odio hacia Greta. Y bueno, y lo que tenemos que hacer las personas que nos sentimos de su lado es maximizar la campaña del amor, de lo contrario. Sí, y de que se la escucha. conozca. Yo no sé No solo a si... Greta. Finalmente Greta llegaba a las cumbres con los otros movimientos de Fridays for Future y ella no quería hablar, ella quería quedarse detrás. Si te fijas, en cuanto termina de dar su conferencia en Israel, en Grecia, cuando llegan, ella se pone detrás. Ella realmente no disfruta, ella tenía mutismo selectivo y solo podía hablar con su mamá, su papá, su hermana y una profesora. Y pasa de ahí a tener que hablar con todos los días y con todo el mundo, ¿entendés? Una personita, mi amor, que tenía mutismo selectivo y podía hablar solamente con 4 personas, se vuelve la voz de la justicia y de los, digamos, ese es titánico la tarea que ella hace. Pero tal vez la cosa no sea poner luz sobre Greta, sí cuidarla, mi amor, ojalá no le hagan daño, pero poner el foco en lo que ella dice y tal vez, quién sabe hoy, cambiar nuestros hábitos también. Y decidir muy bien lo que vamos a poner en nuestro plato, qué vamos a hacer con nuestro dinero, qué parte del boicot que se está proponiendo se puede hacer. Hay infinidad de marcas que nosotras no conocemos que están productos producidos por empresas que siguen financiando el genocidio. Bueno, ampliemos nuestras posibilidades. No todo es sumarse a la marcha, que por supuesto también sí, sino un montón de elecciones personales, y eso vos lo decís hasta el hartazgo. Bueno, vamos por ese camino también. Los ojos puestos en Greta, pero no en Greta solo. Ella es solo una persona más. Así es. Los ojos puestos en lo que Greta dice. Cuidar a Greta. Greta es impecable. Amamos a Greta. Gracias, Juliana. Un gran abrazo. Un abrazote. ¡Mua! Chau. Chau, chau. Qué hermoso poder escuchar esta voz que llega desde el mar. Juliana Orihuela, con quien acabamos de intercambiar, vive en Necochea, cerca del mar. Nos ha dicho tantas cosas con tanta claridad. Yo ya digo que esto se reproduce después en Spotify, en YouTube. Hay que volver a escuchar porque me da la impresión que muchas personas aún no conocen la vastedad de la obra de Greta teniendo 22 años. Arrancó a los 16, o sea que en 6 años hizo todo esto que ha detallado tan bien Juliana Orihuela en la mañana de la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.